Adivina qué día es hoy. Sí, miércoles, 30% de descuento y te voy a llevar los precios de estos abrigos. Mira, por lo menos este abrigo sería todo lo que ves aquí, 70 zloty menos el 30%. Y aquí hay abrigos de pieles. Mira este abrigo de piel hermoso. 80 zloty, pero mira la calidad de estos abrigos de pieles. Guapuris viajeros, bienvenido a visitar polonia.com y a Kessel en Polonia. El día de hoy tenemos un contenido especial que me han pedido de hace muchísimo tiempo y bueno, lamentablemente no había tenido la oportunidad de hacerlo. Pero el día de hoy vamos a hacer un review completo de tiendas de segunda mano, exclusivamente ropa de segunda mano, porque aquí hay muchas tiendas de segunda mano, incluso hay de artículos electrónicos y todo lo demás, pero hoy vamos a ir a visitar una tienda de ropa de hombres, mujeres, niños, y te sorprenderás lo que te vas a encontrar ahí. Yo quiero hacer este video y para mí es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros en Panamá, no sé si en toda Latinoamérica, pero en Panamá no tenemos la cultura de ropa de segunda mano. De hecho, no tenemos ninguna tienda de ropa de segunda mano porque nuestra cultura pues no lo vemos bien el comprar ropa de segunda mano. Pero aquí en Polonia sí se utiliza y de hecho yo he comprado muchísimas cosas de segunda mano aquí en Polonia y tú te vas a sorprender las cosas que nos vamos a encontrar allí. Déjame aquí abajo en los comentarios si en tu país en Latinoamérica tienen tiendas de ropa de segunda mano o si la cultura allá es diferente en tu país. Déjame aquí. Nosotros en Panamá sí que tenemos cosas de segunda mano, tiendas de segunda mano, por lo menos como de electrodomésticos, celulares y cosas así, pero en el tema de ropa sí que no la tenemos. Así que guapuris, vamos a ver qué nos encontramos en esta tienda. Acompáñame en esta aventura. Y bien, guapuris viajeros, manos a la obra. Vamos a hacer el recorrido a ver cómo llegamos hacia la tienda. Y es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es apenas entramos aquí, tomamos a la izquierda. Ahora tomamos hacia la derecha. Y aquí nos encontramos con el supermercado y lo que vamos a hacer es tomar hacia la mano izquierda. Y justo hacia el final, la última tienda que ves, y está nuestro destino de ropa de segunda mano. Muy bien, mi guapuris, ya hemos llegado aquí. Fíjate que aquí a mi espalda es exactamente donde nos encontramos esta tienda de segunda mano. Y vamos a ver entonces qué productos vamos a encontrar allá adentro. Entonces déjame por aquí en los comentarios qué son las cosas que te gustaría comprar. Normalmente yo las cosas que he comprado son cosas de invierno, que la verdad las cosas de invierno, como a veces en algunos lugares son muy caras, aquí en las tiendas de segunda mano es un lugar excepcional para comprarte todas esas ropas, o sea, desde zapatos, camisas, pantalones, hay cosas para esquiar. Recuerdo que el año pasado fui a esquiar y como era mi primera vez no tenía absolutamente ninguna implementaria para ir a esquiar y me encontré todo, pero todo lo que compré lo conseguí en tiendas de segunda mano. Si no has visto ese video que me fui a esquiar, mira, por aquí lo tienes, así que ya lo sabes, ahí lo tienes. Aprovecho para decirte también que si quieres hacer un tour a esquiar aquí en Cracovia, bueno, no es en Cracovia, pero empezamos desde aquí a Cracovia y vamos a las montañas en Zakopane, pues mira, aquí tienes un correo electrónico donde puedes escribirnos y te enviaremos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. Te hacemos esa excursión con guía en español para que tengas tu aventura de esquiar. Bien, guapuris, voy a intentar llevarle los precios, pero ya sabes, adentro de estas cosas uno no puede entrar con cámara y mucho menos con micrófono, así que lo más probable es que el audio salga un poquito mal. Me disculpan, voy a intentar de sacar el mejor audio posible sin que me regañen también, así que vámonos. Aquí tienes estos suéteres de 15 zloty y aquí te vas a encontrar de todo mezclado. Aquí hay de hombres y de mujeres y bueno, incluso te puedes encontrar algunas marcas como Adidas, Nike. A ver si nos encontramos algo por aquí. Pues no, esta tampoco. Bueno, estas no. Estas son normales, pero si tú buscas bien y vas buscando, siempre te puedes encontrar incluso marcas como Hugo Boss. Incluso también me encontré yo algunas veces.
Pues hoy no encuentro nada muy... Por ahora son marcas normales, ¿no? Pero igual ropa de 15 slots, mira. En pantalones también una gran variedad y te encuentras aquí como estos, que son Zara de mujer, Zara Collection. Y también te vas a encontrar de hombre Zara, o también te vas a encontrar Bershka, de muchos pantalones. Y mira estos pantalones realmente en un muy buen estado, casi nuevos. Casi nuevos los pantalones en un muy buen estado. Como puedes ver aquí, tanto para hombres como para mujeres, incluso para niños. Mira, por ejemplo, estas botas que son de invierno, mira tú, el precio. Ahí lo tienes, solamente 30 zloty y están prácticamente nuevas, como las puedes ver. Ok, perdonen que estoy grabando de esta manera, pero es que aquí no se puede entrar con cámaras y me las estoy rifando. Estas en 40 zloty. Todas estas opciones tienes para mujeres. Mira estas botas de mujeres. Por ejemplo, vamos a ver estas en cuánto costan. Apenas se le ve el precio allá abajo, que son 40 zloty. Mira estas botas. Súper nuevas las botas y solamente 40 zloty. Vamos aquí. Y para niños tienes toda esta variedad de abrigos, ropas para niñas y para niños. Mira cuánta variedad hay, en muy buen estado. Y aquí tienes la tabla, mira, van desde 8.99, 6.99, 4.99. Estos son zloty. Y de 105 centímetros a 158, 12.99, 10.99. Y así hasta llegar a 158 centímetros, que ya serían 20 zloty, 17.99 y 14.99. Todos en muy, pero muy buen estado. Mira, veamos este. Mira, este. Mira esto. Más variedad de ropas para niños. Muchísima ropa de niños. Mira, esto solamente 8.99. Pantalones para hombres, para mujeres. Aquí lo único que es eso, pues que tienes que tomar tu tiempo y buscar uno por uno, porque pues no están ordenados, como decir, por tamaño o por hombre o mujer. No, están todos puestos aquí y pues ya tú tendrías que venir a buscarlos uno por uno. Pero si ves, mira la calidad de los pantalones. Y el precio de los pantalones, si puedes ver, los pantalones no tienen precio. Y es porque todos los pantalones cuestan 15 zloty, como lo ves ahí. Pantalones en muy buen estado. Pantalones en muy buen estado como este. Ya lo sabes, 15 zloty únicamente. O sea que puedes comprar pantalón para tener todos los días uno nuevo. Te voy a dar un súper dato. La mercancía nueva llega los jueves y los viernes. El día sábado tiene ya un 10% de descuento. El lunes tiene un 15%, martes un 20% y el miércoles un 30% de descuento en toda la mercancía. Así que ya sabes ese súper dato. Si ya de por sí la ropa y toda la mercancía está barata, imagínate venir un día miércoles y encontrarte con un menos 30% de descuento. Y ya que me la estoy rifando aquí, que me van a regañar, pero yo les vengo a traer todos los detalles de aquí de la tienda de segunda mano. Espero que no me regañen. Chao. Guapurri viajero, deja que nos encarguemos de tu estadía aquí en Polonia y que tus vacaciones sean todo un espectáculo. Desde la recogida en el aeropuerto, traslado al centro de la ciudad, reserva del hotel, reserva los lugares más turísticos de Polonia, por ejemplo, al campo de concentración de Auschwitz, las minas de sal. En fin, nosotros nos encargamos de todo para que tú no te preocupes y tu visita a Polonia sea toda una experiencia maravillosa. Tenemos actividades para todas las épocas del año, para verano, ahora en otoño y por ahí, Guapurri, fíjate, viene el invierno y sí, aquí te dejo incluso un video de mi primera vez cuando fui a esquiar a Zakopane. Si quieres esquiar aquí, nosotros te organizamos todo. Aquí tienes un correo electrónico para que nos escribas y te enviaremos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. También aquí tienes el WhatsApp que nos puedes contactar. Mira, como te lo decía, por ejemplo, nos encontramos aquí con este pantalón Adidas. Y este pantalón Adidas a solo 15 zloty. Y son pantalones, son 100% originales y la verdad es que
solamente 15 zloty. Si tienes suerte y vas buscando por ahí, te vas a encontrar con ropa de marca. Ya te dije, Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Hugo Boss. Yo no he tenido suerte, pero bueno, ya tú sabes que los días cuando llega la mercancía nueva, esos son los días que te puedes encontrar con las mejores ropas de marca. Mira este tipo de blusa para mujer, divino, y solamente 15 zloty. Solamente 15 zloty esta pieza de ropa. Adivina qué día es hoy. Sí, miércoles, 30% de descuento y te va a llevar los precios de estos abrigos. Mira, por lo menos este abrigo sería todo lo que ves aquí, 70 zloty menos el 30%. Y aquí hay abrigos de pieles. Mira este abrigo de piel hermoso. 80 zloty, 80 zloty. Pero mira la calidad de estos abrigos de pieles. Son abrigos de primera calidad a un precio prácticamente regalado. Únicamente 80 zloty. Mira, aquí te encuentras más abrigos de pieles súper baratos. 100 abrigos de pieles hermosos. La calidad de ropa que encuentras aquí es de otro mundo y los precios, no, wow. Mira, más abrigos de pieles que igual 80 zloty. Vas a encontrarte de toda una variedad de cosas, también camisas. Mira, tenemos aquí camisas, esta camisa 15 zloty, esta camisa 50. ¿Qué crees? Sí, 29 zloty. Toda esta variedad de abrigos que tenemos desde esa punta hasta el otro final, abrigos a solamente 30 zloty. Tenemos así esta variedad, mira estos que están aquí, para que no pases frío. Y así tienes una gran variedad. Por lo menos Jean Pascal que me encontré por aquí, me gustó la verdad. Y la calidad impecable. Allí lo tienes, para que no pases frío o para que te lleves varios abrigos y no seas como yo, que siempre salgo con el mismo abrigo. Mira esta calidad de estos productos. A veces yo pienso que algunos productos no son de segunda mano, porque esto está impecable, súper blanco, no tiene ninguna raya y cuando lo tocas pareciera que jamás lo han utilizado. Así que aquí te vas a encontrar. Entre otras cosas varias te encuentras esta mesa también, que son artículos que realmente no son de segunda, pero son artículos también baratos. Pero bueno, aquí tienes algunas otras cositas. Mira, por ejemplo, como este tipo de guantes o juguetes, adornos, cosas así. Mira, empiezan desde $5.99, 9.99, 14 y así sucesivamente. Camisas, toda esta variedad de camisas son de caballeros y están a solamente 15 zloty. Muchas camisas tienes por aquí. Y ya te digo, te vas a encontrar camisas de todas las marcas. Y como por ejemplo, esta camisa negra, sí es negra. Mira, que a veces yo, como te decía, creo que algunos productos nunca los han utilizado. La ropa va a depender mucho de la época, depende si estamos en invierno, verano, primavera, otoño, vas a encontrar ese tipo de ropa. Y como ya te dije, toda la semana va llegando mercancía nueva, así que por lo tanto, dependiendo de la época, así tú vas a encontrar toda esta zona cambiada, si ropa para invierno, ropa para deporte, ropa para el verano, en fin. Mira, y otro dato que te iba a dar, lo que veas, cómpratelo de una vez. Yo vine más o menos hace como 3 días y encontré una camiseta Adidas clásica hermosísima y dije, no, yo me la compro después porque tenía que venir 2 días a grabar este video. Y resulta que hoy la estoy buscando y desapareció, porque muchas cosas aquí son únicas, no son como una tienda normal de ropa que de una pieza tienes 40 o hasta 20 de la misma pieza. Aquí no, aquí la mayoría de las piezas son únicas. Mira, ropa de trabajo como esto, como saco y el vestido completo, aquí es el lugar ideal para encontrar ese tipo de ropa. Otro dato que te iba a decir, estuve averiguando mucho y efectivamente hay mucha ropa que es totalmente nueva. Y es que resulta que este tipo de tiendas trabajan, por ejemplo, ¿sabes? Hay cadenas enormes de tiendas de ropa que a veces tienen que desechar esta ropa por
los cambios de temporadas y todo lo demás. Por ejemplo, si estamos en invierno y viene el cambio de temporada de verano a invierno, lo que tienen que hacer es deshacerse de esa ropa porque cuesta muchísimo guardar la ropa. Y lo que hacen es que la donan a este tipo de tiendas o algunas tiendas que sí trabajan sin fines de lucro, pues donan esta mercancía hacia las tiendas de segunda mano y luego pues para que esta mercancía no se vaya a destruir o simplemente no contamine el medio ambiente. Entonces sí, encuentras muchísima mercancía en estas tiendas de segunda mano que son totalmente nuevas. Pero espero que te haya gustado esta mini guía de cómo comprar o qué cosas son las que te encuentras en los lugares de tienda de segunda mano, de ropa de segunda mano, porque también hay lugares de artículos de segunda mano, de electrodomésticos, línea blanca, celulares y todo lo demás, pero hoy lo que hicimos fue visitar el lugar de segunda mano, de ropa de segunda mano. Así que por aquí me dejas tus comentarios qué tal te gustó. Hay otro lugar donde se vende por kilogramo. La ropa de segunda mano se vende, es tan barato que se vende por peso. Entonces, si tú quieres que te haga ese review de la otra tienda de segunda mano donde se hace por kilogramo, pues déjame en los comentarios y por aquí te dejo unos videos. Mira, aquí tienes unos videos que sé que te van a gustar para que los vayas a ver y apoyes el contenido que estamos haciendo exclusivamente para ti. Así que guapuro y chao, chao. Nos vemos en la próxima.